Antes de comenzar con el video, quiero agradecerles a los miembros de rango cobre y bronce de Patreon, como a su vez a los de YouTube, por unirse a los miembros para que así pueda seguir trayendo contenido a este canal. De verdad se agradece el apoyo. Como mandar un saludo a Antonio Cerecedo y a Tito Guerrero, por ser los primeros en unirse al rango bronce en Patreon, como en YouTube respectivamente. Como mandar un saludo a Marco, por unirse al rango bronce en Patreon. Como mandar un saludo a Benjamín León, por unirse a los miembros en YouTube. Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes, la música, no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Star Wars. Skywalker capítulo 129 Annie. Sorprendentemente, la primera persona que saltó sobre él antes que todos los demás era Ahsoka. ¿O fue tan sorprendente que ella fuera la primera en hacerlo? ¿Ahsoka? Anakin cuestionó mientras ella prácticamente se pegaba a él, mientras los demás también comenzaban a acercarse a él. Ella no dijo nada, pero de repente parecía que estaba muy pegajosa, pero nadie hizo preguntas sobre ella y en cambio se centró en él. ¿A dónde fuiste? Fue Zana, la que pasó menos tiempo con él, la que hizo esta pregunta. En ningún lugar especial. Anakin respondió sin entrar en detalles. Solo tenía que ocuparme de algunos asuntos. Los disidentes y los rebeldes que provocaron la explosión ya están en manos de nosotros. ¿Cuidaste de ti, dices? Zana respondió con un tono interrogativo, pero es retórico y no necesitaba respuesta porque ella tiene una idea de lo que les pasó a aquellos que dañaron a su pueblo. Eso no importa. Hemos adquirido algunos datos interesantes que sin duda merecerían ser escuchados. ¿Y qué sería eso? Preguntó. Hay alguien llamado el peón. Fue Ahsoka quien se lo dijo, dado que ella fue quien lo persiguió. Perseguía a esta persona porque sospechaba y la fuerza me había guiado hasta él. ¿El peón, eh? Anakin dice con una mirada contemplativa. Sí, y después de todo lo que hemos reunido, los restos de las bombas y la información que recogimos, el peón probablemente sea alguien que tenga dinero. Ahsoka continuó mientras todos los demás simplemente escuchaban. Anakin, por supuesto, sabía del peón y de dónde es, y sabe que él no fue el responsable del asalto, sino más bien un benefactor del bufón. De la Federación de Comercio, lo son. Anakin dijo que se sorprendió a todos, porque se supone que la Federación de Comercio ya no existe. Al menos no a título oficial y lo más probable es que estuvieran escondidos. Tienen miedo del Empíreo y temen lo que les sucedería si los atrapan. La Federación de Comercio. Padmé estaba aquí junto con las otras chicas que tienen interés en Anakin o tienen algún tipo de posición de liderazgo, mientras que nadie más estaba incluido porque era más un asunto privado. Sí, la Federación de Comercio, pero creo que ya no usan ese nombre, Anakin respondió. Padmé estaba enojada, pero no era solo ella, eran casi todos ellos, excluyendo a Zana, pero con el tiempo sus emociones se desarrollarían lo suficiente como para llegar a ese punto. Han intentado matarme a mí y a ti una y otra vez. ¿No es demasiado? Padmé preguntó. No. Dijo Ayla. Ayla tiene razón, porque si lo piensas bien. El Empíreo ahora ha tomado al menos un tercio de lo que poseen y yo, no, tanto yo como Padmé somos la razón por la que las federaciones de comercio se desmantelaron. Dijo Anakin. Eso es verdad, Padmé lo dejó. Lo es. Sin embargo, creo que no deberíamos hablar de esto ahora y deberíamos volver a las cosas normales que todos haríamos. Afirmó Anakin. ¿Y qué cosas normales serían esas? Le preguntó Sha'ak. ¿Cosas normales? Simplemente levantó una ceja y tenía una expresión en su rostro que decía que no sabía la respuesta a esa pregunta. Bien, entonces será mejor que siga mi camino. Vamos, Rinaya, tenemos otras cosas que hacer. Zana le dijo a Rinaya mientras comenzaba a irse, sin esperar a que Rinaya la siguiera. Pero, Rinaya quería quedarse y pasar más tiempo con Anakin, pero parecía que Zana tenía otras cosas planeadas. Estaba mirando entre Zana y Anakin, ya que esperaba que uno de ellos le permitiera quedarse con él, pero Anakin no iba a detener esto. Tenía otras actividades más importantes que le gustaría realizar con cualquiera de sus dos esposas. Padmé no había podido tener las actividades especiales que Ayla y él habían estado disfrutando juntos y tiene toda la intención de asegurarse de que ella sepa que la aprecian. Continúa entonces. Anakin le hizo un gesto a Rinaya mientras ella hacía un puchero, pero de mala gana se fue para hacer lo que se suponía que debía hacer con Zana. Sha'ak también estaba empezando a irse, considerando que no tenía nada más que hacer y que estaba en medio de una importante autorreflexión porque todavía está asumiendo su decisión.
Quería asegurarse de no arrepentirse de la elección que tomó. Ella no lo hace, pero todavía niega cualquier sentimiento que pueda haber desarrollado por Anakin, pero afortunadamente tenía algunos amigos. Las otras chicas y ella también se habían convertido en una familia, así que, por supuesto, no se sentiría tan conflictiva por las cosas. Sin embargo, prácticamente todos aquellos a quienes ella considera familia ahora han entablado una relación con Anakin en la que solo Ahsoka y ella misma no estaban en nada de eso. Celosa puede ser la palabra que busca, pero al mismo tiempo también puede sentirse aliviada de que al menos Ahsoka no haya desarrollado ese tipo de sentimientos. De lo contrario, podría ser la última en entablar una relación adecuada con Anakin y podría negarlo, pero inconscientemente quería más. Tampoco quería ser la última, aunque a estas alturas probablemente lo sea. Hasta luego, Sha'ak. Anakin se aseguró de que ella supiera que todavía estaba pensando en ella antes de irse. Sí, nos vemos luego. Sha'ak respondió que lo que dijo Anakin le había hecho sonreír. Ahora solo quedaban en la habitación con él las mujeres con las que había comenzado una relación íntima, todas excepto Ahsoka, por supuesto. Teniendo en cuenta los acontecimientos ocurridos en el transcurso de las últimas semanas, el próximo curso de acción es natural. Supongo que esto significa que entonces tengo que seguir adelante con mis planes. ¿Planes? Cuestionó Barris. Sí, planes. Anakin se separó de Ahsoka, donde ella hizo un puchero y se mostró reacia a soltarla, pero no dijo nada porque parecía que Anakin iba a hacer algo. Anakin se acercó a Ayla y la besó en los labios, antes de acercarse a Padmé y hacer lo mismo. Luego, la última persona con la que hizo esto fue Barris y una vez terminado, dice algo que sorprende a los que quedan en la habitación y que realmente no debería sorprender a nadie. Vamos a casarnos. Esta vez, de verdad. Anakin dice mientras mira hacia Ayla, Padmé e incluso Barris, quien es la más tímida de todas. Se llevará a cabo una ceremonia para que todos puedan acercarlos a ellos. Ya sean familiares o amigos, ustedes tres también pueden prepararse. ¿Casado? ¿Oficialmente? Padmé preguntó porque era la más preocupada por mantener su relación en secreto, no es que le importara hacerlo por Anakin. Simplemente la hizo sentir incómoda, como si fuera el presagio de algo desastroso, lo que la llevó a querer expresar su devoción por Anakin para que todos la vieran. Ella sintió que este sería el mejor curso de acción para deshacerse de este sentimiento, pero lo que no sabía es que este sentimiento proviene de las punzadas de la línea de tiempo que cambia y cambia alrededor de Anakin. Estaba cambiando a la fuerza el destino y el destino, lo que llevaría a que otros eventos también cambiaran. Sí, oficialmente. Ustedes tres, Barris, Ayla y Padmé serán mías. Anakin dijo antes de que una intensa emoción pudiera verse en sus ojos y continuó. No. Ustedes tres y ya es mío y ahora le diré a todos los demás que así es. Barris fue la primera en abrazar a Anakin, seguida por Padmé y luego a Ayla. Finalmente estaba sucediendo, la boda se llevaría a cabo antes de los eventos que conducirían a la coronación ceremonial de Anakin para convertirse en el nuevo emperador. Ahsoka estaba allí y decidió unirse al abrazo también, porque ¿por qué no? No quería sentirse excluida y tuvo una sensación extraña en su interior cuando notó la forma en que Anakin miraba a las otras tres chicas en la habitación. Una mirada que él les dio pero no le dio a ella. Nunca, y eso la hacía sentir de una manera extraña. Ella quería que él también la mirara así, pero aunque sabe que son las actividades especiales de los adultos, tiene un concepto bastante vago del amor romántico. Teniendo en cuenta que había vivido y crecido rodeada de otras personas que habían desarrollado y mostrado este tipo de amor, era ciertamente extraño. Su pureza de esta manera se debió en parte a que los Jedi prohibían cosas como esta y ella no estaba enamorada antes, por lo que no es consciente de lo que significan sus sentimientos. No es que ella no siempre haya tenido algún tipo de sentimiento por Anakin. Solo ahora se estaba volviendo cada vez más prominente y comenzaría a molestarla cada vez más a medida que pasara el tiempo y él todavía no la miraría de esa manera. A las hermanas de la noche les había ido bien al establecer su dominio sobre el planeta Dathomir. Talcin estaba pasando el mejor momento de su vida. Sin embargo, a pesar de esto, su hijo seguía desaparecido y no había regresado con ella y, a pesar de todo lo que Anakin había hecho para ayudarla, estaba decepcionada. Decepcionado por el hecho de que el chico, no convertido en hombre, no mantendría mucho contacto con ella. Al menos tenía a su pobre Grievous. El cyborg por el que había llegado a desarrollar sentimientos inesperados. Tenía sus propias formas de acceder a la información y tenía acceso a varias tecnologías que también le permitían esta capacidad de obtener mucha información.
Mientras Datomir estaba al otro lado de la galaxia conocida de Tatooine, y el resto del Empíreo, había una conexión muy fuerte entre los dos. Una conexión que le permitió a ella, a su gente y a quienes viven en Datomir obtener acceso y comunicarse con aquellos que se encuentran al otro lado de la galaxia. Anakin no había dejado que Datomir simplemente se pudriera, considerando que quería el planeta para él solo en el futuro, era mejor dejarlo preparado para su eventual toma de control. No es que nadie supiera de esto, ni Talzin ni siquiera su amante, Grievous. Talzin continuaría permitiendo que el ritual se utilizara con su pueblo. Aunque ninguno tendría la misma reacción que Anakin, todavía estaba sucediendo. Más aún de lo que había sucedido antes porque sus bajas, todo lo relacionado con el ritual había disminuido. No utilizaron tanta gente como antes y obtuvieron un método para determinar si alguien tenía o no la capacidad de sobrevivir al ritual porque hay algún tipo de compatibilidad que alguien necesitaba tener. El hecho de que los niños pasarán por esto no cambió, ya que es una cuestión social y cultural en este momento, pero ahora que no tenía que preocuparse de que su población disminuyera o se mantuviera igual, podía hacer una mucha cantidad de cosas. Como poco a poco empezar a colonizar el resto del planeta. Luego estaba el dispositivo que quedó atrás, la puerta infinita que ella quería para ella, ya que aceleraría sus planes de destruir a Sidious. Quería venganza y empezaba a darse cuenta de que Anakin era más que un activo valioso. Aunque lo es, a ella le empezó a gustar cada vez más el hombre a medida que le daba a Grievous mucho tiempo libre para pasar con ella. En su vejez, es posible que no pueda tener hijos, pero eso no significa que sea incapaz de hacer ciertas cosas. Grievous estaba entristecido por no poder hacer esto con ella, haremos esto con ella y lo sentiremos. Tenía que depender de piezas especialmente fabricadas en las que Anakin no quería participar y crear para él. Simplemente hizo que alguien más hiciera esto. ¿Gravoso? Preguntó Talzin mientras estaba dentro de las cuevas, a su lado estaba su amante. ¿Sí? Él preguntó sin saber a dónde iba esto. Deseo proponerle algo a Skywalker y esperaba que usted le transmitiera mi mensaje. Siento que sería mejor que viniera de la boca de alguien que él conoce y tolera. Dijo Talzin. Claro. Grievous haría muchas cosas por ella, pero sabía que debía tener cuidado en caso de que ella se convirtiera en una dominatriz. Tanto ella como él tienen personalidades fuertes y agresivas, lo que llevaría a muchas actividades agresivas que, de otro modo, serían peligrosas para los demás. Pero para aquellos que tienen acceso a la fuerza, fue mucho más fácil negar cualquier daño causado, si es que hubo alguno. ¿Qué es lo que deseas decirle? ¿Quieres más recursos o algo así? Grievous le preguntó mientras continuaba. No. He tenido esta idea durante mucho tiempo, pero no he tenido ninguna que pudiera hacer esto por mí. Talzin continuó. Deseo que alguien de mi gente se comprometa con Skywalker. ¿Qué? Pensé que nunca, Grievous comenzó pero fue interrumpido. Yo también lo pensé. Pero mientras sigo acostado aquí contigo, me parece una buena idea asegurar una alianza adecuada entre mí y los de mi planeta, con Anakin y el Empíreo. Dijo Talzin. ¿A quién tienes en mente? Grievous cuestionó. Alguien a quien tuve que dar hace mucho tiempo, y me arrepiento de haberlo hecho. Di lo que quieras sobre Talzin, pero ella al menos tenía cierto nivel de apego a su gente. Su nombre es Asajj Ventress. ¿Ventress, eh? Entonces, ¿dónde está ella ahora? Grievous preguntó porque esto sería algo interesante, dado que Anakin se va a casar con otras 3 mujeres, Grievous habría pensado que estaría en contra de esto. Su origen cultural exigía que las mujeres estuvieran a cargo. De hecho, Talzin estaba exultante por el hecho de que Shmi, otra mujer, aunque no era de su pueblo, se había convertido en reina y luego se convirtió en emperatriz. Fue una hazaña asombrosa, incluso si contó con la ayuda de Anakin. No, ella no tenía derecho a decir nada si todas las partes involucradas estaban de acuerdo con todo y ella quería intentar insertarse ella misma, su propia facción en la mezcla que es el Empíreo. Tiene la sensación de que en el futuro ella puede, no, su gente puede convertirse en parte de un propósito aún mayor, y cualquiera que sea ese propósito involucra a Anakin y el Empíreo. No lo sé, pero me gustaría unir fuerzas contigo para encontrarla. Respondió Talzin. ¿Así que quieres obligar a la chica que regalaste a regresar a tu pueblo y luego obligarla a casarse? Preguntó Grievous. Sé que no parece la mejor idea, dijo Talzin mirando alrededor de la habitación en la que se encontraban, asegurándose de no mirar a Grievous. ¿La mejor idea? Eso suena bastante horrible. Grievous respondió, sin miedo a su ira. Lo sé, pero no hay nadie más con quien quisiera involucrarme con Skywalker. No tenía a nadie más, eso era lo que quería decir.
Demasiado joven o demasiado mayor, haber nacido 8 años antes de que Anakin la convirtiera en la mejor opción que tuvo. Suspirando, Grievous responde. Bien. Veré qué puedo hacer. Si no podemos encontrarla, hay otra persona a la que podría enviar, dijo Talzin. ¿Y quién sería? Preguntó Grievous. Su nombre es Merrin. Star Wars. Skywalker capítulo 130 HK, 47, un droide con el que Anakin había creado y podía considerarse su hijo. HK ha hecho muchas cosas por él, que le permiten a Anakin promover sus deseos, planes y diseños para el futuro. Debido a esto Anakin estaría transformando a HK primero en el primer sintetizador. Aunque HK no necesita esto, a diferencia de los otros droides, sería mejor si pudiera conseguir un cuerpo adecuado para sí mismo. Solo sería apropiado que el primer droide viviente, se convirtiera en parte y fuera el primer ser sintético mejorado a través de sus modificaciones genéticas. HK, ¿estás listo? Anakin habló mientras estaba ahora en camino junto con HK, quien tenía algunas quejas sobre convertirse en una bolsa de carne carnosa. Consulta. Maestro, aunque seguiría sus órdenes sin cuestionarlo, ¿debo preguntarme exactamente por qué tengo que hacer esto? HK vocalizó. No solo obtendrás un cuerpo superior en comparación con cualquier otro bolsa de carne como dirías tú, pero también te darían una parte de mí. Dijo Anakin. Pregunta. ¿Una parte de usted, maestro? HK cuestionó. Así es, y solo tienes que elegir qué tipo de cuerpo te gustaría. ¿Mujer o hombre? Anakin dijo y cuestionó a HK. HK reflexiona sobre sus opciones. Consulta. ¿Existe algún beneficio específico para cada tipo? Declaración. Maestro, no sé qué cuerpo debo elegir. ¿Por qué no consultas a la fuerza? Haz uso de los regalos que te he dado, ya que seguramente los seguirás teniendo incluso después de transferir los cuerpos. Anakin respondió dando su sugerencia. Está bien. HK respondió antes de profundizar en sí mismo para extraer de su interior. La fuerza le ayudaría a moldear la forma en que debe ser, la forma en que a él mismo le gustaría ser sin darse cuenta. Anakin esperó pacientemente a que HK terminara su pequeña sesión de meditación. Declaración. Maestro, creo que debo convertirme en una niña. La fuerza me ha proporcionado una respuesta, sin embargo, no estoy seguro de esta decisión, dijo HK. Es bueno que no siempre confíes en la fuerza, pero muchas veces será imparcial y te dará la decisión que tienes que hacer. No porque vaya a suceder sino porque es lo mejor para uno mismo, al menos en este contexto. Dijo Anakin. Tampoco confío en la fuerza todo el tiempo, y no tendrías que deshacerte por completo de tus partes y piezas mecánicas porque aún tendrías tu propia interfaz y armadura de metal viviente. Se alimentaría completamente sin la ayuda de nada más. Anakin continuó. Declaración. Lo que el maestro diga entonces. HK respondió. Lo que sucedería a continuación es un proceso lento en el que Anakin usa una combinación de habilidades para transferir lentamente la conciencia de HK a otro cuerpo y al mismo tiempo mueve algunos midichlorianos para activar la conexión de este nuevo cuerpo con la fuerza. También están las otras piezas que se incluyeron y Anakin tenía la intención de que HK tuviera su propia servoarmadura nanosuite porque, no, ahora ella lo agradecería. Mientras esto sucedía, algo más se estaba creando, un cuerpo específicamente clonado de Grievous dejó datos biológicos y genéticos. Anakin quería recrear su cuerpo y no sería mediante el proceso de clonación normal, sino que se construiría un cuerpo completo desde cero. La razón de esto es que Grievous ya es un adulto, apreciaría un cuerpo adulto de sí mismo y que no estaba recibiendo el mismo trato que recibían los otros droides vivos. Se les implantarán sus modificaciones genéticas, lo que significa que se volverían físicamente superiores, pero Grievous no quería esto. Puede que pierda su capacidad de usar la fuerza por un tiempo porque Anakin necesitaría hacer algunas modificaciones para devolvérsela, pero eso no fue nada para Grievous. Solo quería un cuerpo real donde pudiera volver a sentir correctamente. Por supuesto, su cuerpo sería envejecido y no nuevo porque se creó a partir de sus datos genéticos actuales y no quería pasar por todo el proceso desde ser un niño hasta volver a ser adulto. Anakin tampoco le otorgaría la inmortalidad, pero podría seguir viviendo cuando muera como un fantasma de la fuerza dentro de su dimensión aún en ciernes. También traería a Talzin a su dimensión a la fuerza si fuera necesario porque Grievous había hecho mucho por él y está dispuesto a hacer algunas cosas por él también. Normalmente así era como operaba, no es que siempre fuera uno por uno, pero es la base de cómo maneja la mayoría de las situaciones. El cuerpo que recibiría HK sería un cuerpo femenino, pero no sería tan simple como un ser sintético que iba a hacer para los demás.
Fue diseñado de una manera que es única del resto, manteniendo todas, si no exactamente las mismas, capacidades de los otros sintetizadores que se están fabricando. HK tampoco se llamaría más HK y debería tener su propio nombre. Un nombre que se adaptaría mejor a ella y a su nuevo yo y tal vez incluso representara muchas otras cosas sobre sus orígenes. De hecho, Anakin había decidido modificar su apariencia él mismo, ya que ella le había dado control total sobre el proceso. Cuando se trataba de sintetizadores, originalmente se suponía que debían cultivarse sin ninguna alteración genética específica aparte de las de su supersuero y Skized. Todo lo demás quedaría al azar, excepto su género, con el cual el droid podría elegir por sí mismo lo que quiera, mientras que su color de piel, color de ojos, color de cabello, cosas como esta dependerían de su desarrollo y genética aleatoria. Variables. Anakin no quería pasar por el proceso de tener solo clones, ya que estas personas necesitaban ser únicas a su manera, porque cuando se trata de la fuerza, es así de infantil. Si eres diferente o diferenciado dentro de la fuerza y eres sensible a la fuerza, nunca podrás vivir por mucho tiempo. Los midichlorianos abandonarían un cuerpo clonado sensible a la fuerza debido a esto y eventualmente se marchitarían y morirían sin la decencia de vivir una vida adecuada y saludable. Sin embargo, cuando se trata de gente normal, lo mismo es perfectamente normal cuando se trata de clonación. Esta es una de las razones por las que Anakin hizo esto para, con suerte, contrarrestar uno de los actos infantiles de la fuerza de asegurarse de que no se vuelva más poderoso. Podría sortear la fuerza haciéndolos sensibles a la fuerza a través de su estructura celular específica, modificada para ser implantada dentro de otros a medida que los implantes alteran su biología. Esa es otra cosa de la que hablar. El proceso que pasa por o entre hombres o mujeres sería diferente. Generalmente, cuando se trataba de él, podía controlar qué tan alto sería uno, pero siempre había algunas variables detrás de escena que afectaban el proceso. Con los implantes adicionales que también hizo, tiene suerte de no volverse demasiado alto, ya que los sables de luz serían más difíciles de usar en ese caso. Este es también otro factor, donde los hombres deben tener entre 2 y 2,1 metros de altura, similar a él en lugar de ser lo suficientemente ridículo como para no poder usar sables. Después de todo, serían usuarios de la fuerza. Si no pudieran usar sables o al menos algún tipo de armamento que se adaptara a sus cuerpos, entonces este proceso puede ser inútil. Nadie podría ser tan fuerte como él dentro de la fuerza o incluso físicamente. Sus resultados no se pueden duplicar sin importar cuánto tiempo se dedique a modificaciones o de otra manera, simplemente porque él es así de único. Está agradecido de renacer como Anakin. De lo contrario, no habría tenido un proceso tan fácil a lo largo de su vida. Sin embargo, así como hay beneficios, también tuvo que lidiar con las desventajas de ser el elegido y tener que reafirmarse y afirmarse constantemente dentro de la fuerza. Su voluntad no se dará por sentada y la fuerza tendría que darse por vencida y tratar de llevarlo en su dirección. No es que necesitara su ayuda, ya que siempre podía intentar crear otro sensible a la fuerza tan fuerte como él. Era completamente posible que sucediera algo como esto. Eso es si alguna vez se repitiera una situación que sucedió entre Sidious y su antiguo maestro Plagueis y él no cree que así sea. Incluso entonces, probablemente sería demasiado fuerte en ese punto, habiendo creado su propio dominio con la fuerza y aumentado su propio recuento de midichlorianos, o incluso lo que está planeando ahora. Para actualizar los midichlorianos en una forma superior, que solo vendría de él mismo y estaría bajo su completo control. Maestro. Se escuchó una voz y fue bastante extraña ya que le dio a Anakin algunos recuerdos de su vida anterior. Precisamente tiene que ver con un juego llamado Nier Automata. Maestro, ya terminé. Estoy completo. Y allí estaba ella, una réplica directa, o al menos tan directa como él pudo ser, usando los recuerdos de su vida anterior a su favor para modificar su cuerpo para satisfacer sus necesidades. Quiere decir, para satisfacer lo que ella hubiera querido. Maestro. ¿Qué es este sentimiento? HK se refería a algo extraño. Un sentimiento con el que Anakin estaba familiarizado ya que se parecía a la conexión que tenía antes con todos los demás droides. El vínculo se hizo a través de Mechuderu, pero esta vez es diferente, completamente diferente ya que ahora era mucho más cercano en cierto modo. Supuso que esto se debe a los midichlorianos que se originaron en él y los implantes Skized que los contenían y se colocaron en los sintetizadores. Permite que se forme una nueva forma de vínculo ya que HK se creó en el proceso y el suero de crecimiento aceleró el desarrollo para llevarla a este punto.
Si Anakin tuviera este suero de crecimiento para sí mismo cuando era más joven, podría hacer que los implantes funcionaran más rápido y que su cuerpo también se desarrollara más rápido en lugar de seguir adelante con el ritual de las hermanas de la noche. En retrospectiva, hubiera sido más seguro hacer esto, pero conllevaría el riesgo de envejecer demasiado rápido sin poder moderarlo. Sin la manipulación del midichloriano, habría sido imposible concederse una forma de inmortalidad. Aún mejor fue la combinación de todo trabajando dentro de él para elevar su potencial real a mayores alturas. No es nada. No te preocupes por eso. Es lo mismo que el vínculo que compartimos antes. Anakin explicó. Declaración. Esto se siente diferente de alguna manera. Explicó HK, ahora con una voz femenina que sonaba igual a la de 2B de Nier Automata. ¿Te gusta todo lo que ya está instalado? Preguntó Anakin, ya que había hecho varias cosas para que estuviera lo más cómodo posible, pero dado que el cuerpo se desarrolló rápidamente, al igual que Zana, ella necesitaría acostumbrarse a su nuevo cuerpo. Incluso con las locas modificaciones genéticas, más el super suero, le tomaría al menos una semana antes de que esté lista para volver a caminar correctamente. Declaración. Así es como se siente una bolsa de carne, no se siente tan mal. Dijo HK. Eso espero, considerando que también tengo que vivir con mi traje carnoso. Dijo Anakin. Declaración. Pero el maestro es divino y el pináculo de todo ser viviente, máquina o no. HK dijo con fervor en su voz antes de continuar. Eres la combinación perfecta entre aquellos de nosotros que estamos dentro de las máquinas y los de los demás dentro de los seres biológicamente vivos. Ahora usted mismo puede ser considerado un híbrido. Afirmó Anakin. Consulta. ¿Soy como el maestro? HK cuestionó. Sí, y creo que ya es hora de que busques otro nombre. Nos inspiraremos en su nombre de droide anterior, HK-47. Anakin adoptó una postura pensativa mientras a HK le daban algo de ropa para cubrirse, pero ella no se sentía tan avergonzada de estar desnuda. Todavía no se había acostumbrado a la sensibilidad humana normal. No sabía que me volvería así, HK se dijo a sí misma mientras comenzaba a acostumbrarse a cómo se sentía a su alrededor, ya sea a través de lo sentido en la fuerza y también a través de sus nuevos sentidos biológicos. El maestro tenía razón cuando dijo que mantendría mis habilidades y, de hecho, ahora me siento más fuerte que antes. HK pensó para sí misma, ya que es cierto que la esquisse que había extraído de sí mismo estaba y está siendo administrada al resto de los sintetizadores mientras Anakin se prepara para pasar por el proceso de transferirles su conciencia. En la matriz antes de llevarlos a sus nuevos cuerpos. Por supuesto, primero tuvo que hacer que Siri consiguiera que los droides enviaran lo que querían si había algo en particular, como el físico de un hombre o una mujer y, sorprendentemente, había muchos más deseos de convertirse en hombres. Probablemente tenga que ver con los factores de ser generalmente mejor en el departamento físico en comparación con el cuerpo de una mujer. Anakin pensó para sí mismo que, en promedio, los hombres suelen ser más fuertes, pero aquí en realidad no es tan pronunciado. Uno solo tiene que tener en cuenta la fuerza y eso resolvería todas y cada una de las disparidades de fuerza entre una mujer y un hombre si ambos tuvieran habilidades de la fuerza. Sí, los hombres generalmente tienen una mejor base física para trabajar, pero las mujeres pueden alcanzar la misma fuerza, si no superarlas, simplemente debido a la magia espacial. Funciona de maravilla para la igualdad y Anakin sin duda cree que al menos a algunas personas les hubiera gustado tener la fuerza solo para pisar y escupir a los hombres. Ya sucedió con las tribus Datomir y Anzabrao de Nick Sisters y Nick Brothers en Datomir, entonces, ¿por qué no sucedería también en otros lugares? Luego estaba Naboo, que extrañamente solo eligió gobernantes mujeres, lo cual en realidad no es tan igualitario entre los sexos, pero eso era solo parte de su cultura y, por lo que Anakin había visto, había una discriminación mínima como esa. No es que tenga que preocuparse por nada de eso dentro del Empirio. Su cultura se basaba en que él era una especie de ser divino y el valor fundamental de la libertad por encima de la mayoría de las demás cosas. Por supuesto, no en un grado destructivo, pero era lo más importante que preocupaba a la gente. Estaba cambiando lentamente para volverse más tolerante con otras cosas, pero todavía era bastante celoso y a Anakin por ahora no le importaba. Consulta. Maestro, ¿cree que podría ayudarme? Si bien HK no se sintió tímida ni avergonzada al ser vista desnuda por Anakin, eso no significaba que no se sintiera físicamente incapaz en ese momento. Claro. Anakin la ayudó a levantarse y ella frotó su cuerpo contra él para apoyarse. Esto era peligroso y despertaría a la bestia si Anakin no tuviera ya un gran control. Consulta.
¿Cuál es mi nombre entonces, maestro? Preguntó HK. Creo que el nombre Atsuko sería perfecto. Anakin dijo que era del idioma japonés de su vida pasada y que significaba hija primogénita. También tenía las letras inglesas H y K dentro del nombre mismo, lo que conectaba aún más a HK con el nombre. Atsuko, Atsuko, ella lo miró con sus ojos azul grisáceo, que eran bastante agradables de mirar. Me gusta. Tenía una sonrisa en su rostro mientras decía esto. Me alegro. Anakin simplemente le devolvió la sonrisa antes de que los dos continuaran haciendo otras cosas. Anakin comenzó el proceso de creación del ejército sin pleno efecto, mientras que Atsuko continuaría avanzando aún más. Dentro de la fuerza y con sus nuevas limitaciones físicas, que solo sirvieron para ser una bendición en lugar de una desventaja. Este audio fue creado por Yuzumaki 13K. Si estás escuchando este audio en cualquier otro canal significa que lo resumieron sin esfuerzo alguno. Star Wars. Cualquier capítulo 131. A Obi-Wan no le sorprendió demasiado la partida de Anakin. Bueno, lo que sorprendió a Obi-Wan fue que se iría tan pronto en tiempos de guerra a menos. Había pensado que el niño que había visto crecer desde alguien a quien le gustaba ayudar a los demás hasta lo que es ahora habría querido hacer algo por la gente. No es que esta guerra hubiera escalado demasiado, pero así fue. Se había intensificado muy rápidamente con la introducción de Dooku, ahora de alguna manera conectado con el lado oscuro de la fuerza y masacrando a todos esos Jedi. Tampoco es que tuvieran razón, pero al menos tenían el corazón en el lugar correcto. Lo cual es algo que Obi-Wan no podía decir. El otro lado tenía los derechos y el bienestar de los inocentes entre sus principales prioridades. A Obi-Wan no le gustaban los políticos. No es que los odiara y viera que sus trabajos son importantes, pero muchas veces los políticos suelen hacerlo para su propio beneficio y él se enfrentó a esto con demasiada frecuencia. Al pasar tiempo con Anakin, en realidad se había vuelto mucho mejor como persona que antes, tal como lo hacían todos los demás. Veía las cosas de manera diferente a como las veía antes y podía decir que los Jedi tenían sus defectos. Sin embargo, sigue siendo un partidario de los Jedi y permanecería dentro de la orden, probablemente por el resto de su vida. General Kenobi, señor. Un hombre vestido con un traje de soldado clon hizo su aparición ante Obi-Wan. Capitán CT, 7567. Obi-Wan se acercó mientras pensaba interiormente. Se suponía que este era el trabajo de Anakin, suspiré para sí mismo antes de mirar al clon. Los clones habían sido creados a partir del modelo de Jango Fett y ligeramente alterados, modificados para ser mucho más capaces en combate y tener menos independencia. Al menos eso era lo que habían dicho los Kaminoanos, pero Obi-Wan estaba empezando a ver que los clones no eran soldados desechables como los droides, por ejemplo. A pesar de su excelencia en el combate, eran seres vivos y Obi-Wan lo sabía mejor, especialmente cuando seguía los consejos de su hermano pequeño, Anakin. Por alguna razón, siempre fue mucho más sabio de lo que era, y se suponía que era el mayor. Se estaba librando una batalla y a Obi-Wan se le había asignado la tarea de ser el actual líder y general de la unidad de élite de soldados Clon 501, que originalmente iba a ser asignada a Anakin. Ahora que se había ido, se lo habían dado como algún tipo de reemplazo, aunque Obi-Wan no se quejaría. Es posible que en algún momento haya estado un poco celoso por los considerables regalos del niño, pero pronto lo superó porque sabía que no era el más fuerte. Ni siquiera se compararía con su propio maestro, y mucho menos con nadie más, a pesar de tener más potencial que el propio Qui-Gon. Su maestro aún era mejor que él, de principio a fin, y eso venía con el territorio de ser viejo y tener experiencia dentro de la fuerza. General Kenobi, creo que estamos listos para salir a la batalla. CT, 7567 le dijo a Obi-Wan mientras estaba en sus propios pensamientos sobre el asunto de la guerra. Está bien. Los llevaremos a ustedes, hombres, y nos acercaremos lentamente. Entrar cuando apenas tenemos información no es una gran idea. Obi-Wan. Sí, señor. CT, 7567 en este momento era bastante estricto a la hora de seguir órdenes, se había ganado suficientes méritos en el campo de batalla de Geonosis. Había oído que se suponía que debía tener a otra persona como general, pero se había ido. Aún más absurdo era que esta persona también fuera el príncipe del Empíreo en el borde exterior que se había apoderado del planeta Geonosis después de la ocupación de la República. Todo el mundo era un caos y CT, 7567 no tenía idea de lo que estaba pasando, pero solo tenía que seguir las órdenes.
Los buenos soldados siguen órdenes, después de todo, así es. Los Jedi y muchos otros dentro de la República que tenían algún tipo de interés personal en Anakin también se interesaron posteriormente en el Empirio debido a la conexión entre los dos. Más aún, se rumorea que allí comenzó una orden completamente nueva, pero no enviaron a nadie a investigar. No en estos tiempos de guerra contra la CEI, e incluso si fueran enviados a investigar, no podrían hacerlo porque la República y el Empirio tenían su propio tratado establecido. Esto impediría que los Jedi pudieran emprender acciones legales contra el Empirio. Los Jedi y el Senado se habían vuelto tan cercanos que, si bien se supone que la Orden Jedi no es considerada una entidad dentro de la República, todavía estaban atrapados en sus líos. Era inevitable que sucediera, ya sea ahora mismo o en el futuro, debido a la forma en que se creó este sistema, hecho para ser explotado. Vamos entonces, capitán. Obi-Wan habló con CT-7567, que aún no tenía un nombre propio. Junto con todos los otros clones que actualmente no eran apreciados dentro de la República, no es que la gente fuera malvada, no. Generalmente las personas son criaturas sociales y escuchadas que seguirán al líder y todo lo que el líder diga, se hará. Sí, señor. CT-7567 luego habló a través de su comunicador conectado a todos los soldados dentro de la unidad de élite 501. Este es CT-7567 hablando con todas las unidades. Nuestra misión es un intento y por ahora lo seguiremos según las reglas, tal como lo ha dicho nuestro general. Se escucharon múltiples respuestas a través del comunicador confirmando a CT-7567, el actual segundo al mando, que todos están listos para enfrentarse a su enemigo, los separatistas. La batalla que está teniendo lugar se conocerá como la Batalla de Arantara. Una batalla por algún objeto astronómico insignificante que flota en el espacio y que tanto la República como la CEI están luchando. Pelearía por eso. Lo que la gente no sabía era que este objeto astronómico conocido como Arantara no tenía ninguna utilidad para nadie y que esta escaramuza solo tenía como objetivo aumentar el conflicto y la tensión entre la República y la CEI. Esta batalla todavía estaba teniendo lugar durante el período inicial de los conflictos que ocurrieron durante el curso de las guerras clon y luego prepararía el escenario para los conflictos venideros en el futuro. Pequeñas batallas como esta ocurrían todo el tiempo y ahora los Jedi se vieron obligados a ser parte de un conflicto que, aunque es suyo, no era la forma en que lucharían. No son guerreros ni personas destinadas a ser parte de una fuerza militarista. Se supone que son monjes espaciales con la capacidad de usar magia para difundir la paz y la prosperidad por toda la galaxia. No están destinados a ser generales en una guerra, pero en momentos de supuesta gran necesidad respondieron al llamado a las armas con bastante facilidad. Probablemente debido a su conexión siempre vinculante con el Senado a través de la República en su conjunto y al hecho de que era uno de los suyos involucrados. Tenían orgullo propio y esto probablemente también aumentó su deseo de participar, sin tener en cuenta la sed de venganza contra Dooku, quien los había matado. Masacró a gran parte de la Orden Jedi en la batalla de Geonosis, a pesar de que Anakin había salvado a muchas más personas sin darse cuenta, ya sea a través de sus acciones directas o indirectamente al aumentar las capacidades de los Jedi, específicamente las chicas que habían decidido irse con él de la Orden. Específicamente los que también participaron en la batalla de Geonosis junto con todos los demás Jedi. Estar conectados con ellos o incluso simplemente enseñar, aprender y practicar entre ellos tuvo un efecto en la preservación de la vida. La misión y las tácticas utilizadas durante esta batalla serían muy diferentes de cómo fue originalmente, pero CT-7567 aún descubriría que eso estaba por encima de su cabeza. Él y su equipo entraron sin la ayuda o el liderazgo de Obi-Wan porque creía que era mejor entrar. Esto le dio a otra persona la oportunidad de infiltrarse y explotar la situación por sí mismo. Anakin no dejaría morir a estos clones porque Obi-Wan cometió algunos errores, incluso si originalmente también los hubiera cometido el Anakin original. Anakin sabía que Kenobi no era él y no podría corregir los mismos errores a pesar de estar exactamente en la misma situación. En el campo de batalla reinaba el caos. La guerra nunca cambia. A Anakin le gustaba pensar en esta cita con frecuencia, ya que era cierta y probablemente seguirá siendo así hasta el fin de los tiempos. De hecho, probablemente también permanecería después del fin de los tiempos. La República Galáctica y la Confederación de Sistemas Independientes estaban en ello y Anakin había aprovechado esta oportunidad para robar el infame escuadrón de soldados clon conocido como la Élite 501.
Para compensar a la República, se le ocurriría algo que paralizaría a la CEI. También solo para asegurarse de que ambos lados sigan siendo iguales. No querría que la balanza se inclinara a favor de nadie más que el suyo. Si bien la República es buena y todo eso, siempre están destinados a caer en la agonía de la moribunda democracia del Senado mientras la CEI se debilita. Es en realidad parte del gran plan de permitir que Palpatine llegue al poder. Si el CIS logra obtener una ventaja en la guerra, entonces aceleraría el proceso en el que Palpatine es capaz de crear su propio imperio. Anakin todavía necesitaba más tiempo para garantizar su propia seguridad junto con la del resto de su incipiente imperio. Siempre hay maneras de volverse mucho más poderoso y él quería todo el tiempo que tuviera, que era solo unos 3 años si todo seguía siendo similar a la línea de tiempo que conocía. También podría confiar en puntos de rotura en varios puntos para asegurarse de que todo vaya bien, pero al mismo tiempo sin grandes pérdidas de vidas. Preferiblemente, ni siquiera querría una pérdida menor de vidas, pero no puede salvar a nadie. A pesar de que intentaba no convertir a las personas en números, estaban obsoletas en lo que respecta al gran esquema de las cosas. La certeza y seguridad de los números era inmutable sin importar lo que pudiera hacer, por lo que eso solo significaba que intentaría trabajar más duro para sí mismo, para los demás y para la galaxia en general. Todavía tendría que lidiar con futuras guerras intergalácticas. Dado lo mucho que ha invertido en tecnología, duda que pueda alcanzar la misma resolución pacífica que los demás en el futuro podrían lograr con los Yuuzhan. Odiarían absolutamente el hecho de que él mismo estuviera mecanizado. Luego estaba ese sensible a la fuerza dentro de su grupo que también manejaba los hilos detrás de escena. Es todo un calvario, pero por ahora tiene que preocuparse por otras cosas. Después de todo, Roma no se construyó en un día. Durante la batalla, CT-7567 luchó con mérito y llevó a sus tropas al frente sin Kenobi, pero resultó herido y quedó inconsciente. Cuando CT-7567 recuperó la conciencia, su armadura estaba dañada. Escondido detrás de una cobertura en un terreno rocoso, el soldado había hecho todo lo posible para intentar ganar la batalla. Fue desafortunado que se hubiera metido en esta situación y estuviera empezando a arrepentirse de las decisiones que lo llevaron a ese punto. Piénselo, los clones prácticamente solo habían estado vivos durante 10 años, es decir, la mitad del tiempo de lo que sugeriría su físico real. Esto significa que en realidad no han tenido tiempo de desarrollarse de forma normal como lo hicieron los humanos normales u otras especies. Debido a que son humanos, compararemos los clones con los humanos y su ciclo de vida natural. 10 años es demasiado joven. Demasiado jóvenes para casi todo lo que estos clones harían, pero su mentalidad era al menos del nivel de los adultos. El suero de crecimiento especial elaborado para aumentar su crecimiento también aceleró simultáneamente el desarrollo de sus cerebros. No quiero morir aquí. CT-7567 pensó para sí mismo cuando despertó de la inconsciencia. Espera, ¿qué es eso? Estaba confundido porque lo que vio ante él era especialmente extraño. Un hombre al que nunca había visto antes, pero del que definitivamente había oído lo suficiente como para saber que esta persona no debería estar aquí, lo que le lleva a creer que puede estar alucinando en su lecho de muerte. Tú eres, sí, soy yo mismo y yo. Era Anakin quien estaba aquí. Aquí solo por estos clones de élite por muchas razones, la primera es porque le gustó su potencial, la segunda porque no quería que murieran solo porque decidió dejar la orden y la tercera. Estoy aquí para traerte de regreso conmigo. Tengo que cobrar mi inversión. Anakin continuó hacia CT-7567. ¿Inversión, señor? CT-7567 está confundido. Sí, inversión. ¿No has oído hablar de alguna persona misteriosa preocupada por la salud de los clones y su longevidad? Anakin dijo en tono interrogativo. CT-7567 estaba perplejo por la línea de su conversación porque actualmente se encontraban en un campo de batalla. ¿Sí? Él hizo. Esa persona soy yo y he venido a cobrar mi inversión. Haré esto llevándote a ti y al resto de la Legión 501 de regreso conmigo al Empirio. Anakin declaró mientras comenzaba a usar la fuerza para curar al soldado herido. Pero. Exclamó CT-7567. Sin peros. Mi decisión es definitiva y, como su benefactor, le sugiero que venga conmigo ahora. Ya he evacuado al resto de la 501 conmigo y tú eres el único que queda por llevar. Parece que el resto de tus hombres te están esperando y se opondrán un poco.
Anakin dijo antes de continuar. No te preocupes, no están heridos ni nada, logré convencerlos pacíficamente de que venir conmigo es lo mejor para la seguridad de ellos mismos y para el destino de la galaxia. Afirmó Anakin. Creo que sería mejor que vinieras conmigo para explicarme mejor la situación. ¿Qué tal? General Kenobi. El bueno de Obi-Wan estará bien. No hay necesidad de preocuparse ya que me he encargado de los droides aquí en Arantara. La República ha ganado la escaramuza y ya es hora de que vengas conmigo. Dijo Anakin mientras levantaba CT-7567. Allí todo mejor. ¿No te sientes genial? Anakin tenía una sonrisa en su rostro que de alguna manera irritó a CT-7567 pero que le resultó extrañamente familiar. Será mejor que me expliques la situación donde quiera que me lleves. No te preocupes, la República no vendrá a buscarte. Has tenido una muerte heroica pero trágica, ya que yo encubriré la catástrofe aquí. Anakin dijo mientras subía al clon de Javita, quien había madurado lo suficiente como para permitir que otros subieran a bordo además de Anakin y sus seres queridos. Vamos. Anakin exclamó cuando Javita se puso en marcha y se fue, probablemente para nunca regresar y los grandes aviones de Anakin comenzaron a concretarse. Star Wars. Skywalker capítulo 132. Anakin quería los clones de la República para él, su ejército de sintetizadores, junto con sus droides y finalmente agregando los clones, si así lo desean, se convertirán en parte de su ejército. No todos sus sintetizadores se unirían a los esfuerzos militaristas que están tratando de preparar para el futuro. No obligaría a nadie a luchar y sus droides, que en realidad no están vivos, pero que están bajo su control a través de Mechuderu siempre será la fuerza principal. Puede que no sean tan buenos como la creatividad que podría tener un ser vivo con mente, eso no significa que sean inútiles, ya que su uso tiene muchas ventajas. Los droides son incansables, o al menos incansables hasta el punto de que nunca necesitan dormir, pero sí necesitan tener un lugar donde recargarse. La fuente de energía de un droide depende de las especificaciones del propio droide. Algunos tienen celdas de energía que requieren recarga, otros tienen generadores internos que requieren una fuente de combustible, aunque las baterías de celdas de energía son las más comunes. Anakin no usaba generadores internos porque prefería la facilidad de las celdas de energía, que sí necesitaban recargarse. Los droides pueden necesitar comida, agua, dormir y todas las demás cosas que la vida carnal suele necesitar, pero tienen sus propios problemas. Anakin preferiría, si tuviera que elegir entre los dos, ya sea entre ser un droide o un humano, elegiría humano. ¿Quién sabe qué podría haber sido si de alguna manera se hubiera reencarnado en un droide? Sin duda hubiera sido interesante. Señor? CT-7567 le preguntó a Anakin mientras ambos estaban parados afuera de una bahía médica mientras uno de los droides estaba siendo sometido al quirófano. ¿Sí? Anakin cuestionó al clon. El lugar en el que ambos se encuentran es en realidad en Tatooine, dentro de una estación médica, pero todos y cada uno de los droides médicos vivos no estaban aquí. De hecho, todos sus droides vivos no estaban a la vista, lo que le llevó a tener que conseguir droides normales para reemplazar sus trabajos anteriores. En este momento, el clon en el que se estaba trabajando en el interior lo estaban realizando droides médicos que no estaban vivos. De hecho, ya no creará droides vivientes porque en su lugar hará que se fabriquen sintetizadores, con los cuales no solo serían superiores en general, sino que también tendrían acceso a la fuerza sin que sus midichlorianos abandonen sus cuerpos. También serán mucho más poderosos como resultado del uso de su variación Skized implantada en ellos. No obtendrían el mismo color de ojos, cabello y piel que él, sino que adoptarían formas presentes en sus adaptaciones actuales. Solo quería preguntarte qué estás haciendo exactamente. CT-7567 le dijo a Anakin. Anakin respondió. No estoy haciendo nada, como puedes ver. Tenía una sonrisa descarada en su rostro mientras decía esto, pero CT-7567, siendo la persona todavía muy tensa, simplemente se molestó. Lo que quiero decir, señor, es que quiero saber qué le está pasando exactamente a uno de mis hombres. CT-7567 dijo con un dejo de molestia filtrándose en su voz. Ya verás, ¿no te hablé ya de la amenaza a la República y a todos aquellos a quienes proteges? Anakin dijo en voz alta. Sé que me has hablado de alguna amenaza potencial, pero no es por eso que nos has traído aquí. Dijiste algo sobre cobrar tu inversión. CT-7567 respondió. Eso es cierto, porque he invertido por decir dentro de las capacidades y el valor de sus vidas. Anakin respondió.
Sin embargo, hay más en esto, ya que si bien una de mis intenciones para lo que hice es asegurarme de que cada clon tenga una vida buena y larga, ¿no es así? Fue completamente desinteresado. Se lo agradezco, señor, pero solo somos clones. Estoy confundido acerca de por qué harías esto. Incluso ir tan lejos como para permanecer oculto también, CT-7567 dijo lentamente y se detuvo. Eso se debe a cómo se vería. La política no es una cosa fácil y, a veces, se requiere intriga para garantizar que usted y su gente estén a salvo. La República tiene muchos defectos en este momento y esos defectos conducirían a su caída. Afirmó Anakin. Hubo un poco de silencio mientras CT-7567 consideraba sus palabras antes de preguntar. ¿Por qué dejaste la Orden Jedi? Hay muchas razones para que alguien deje algo, pero si realmente quieres saberlo, no necesitas mirar más allá de los eventos que han ocurrido a lo largo de la historia. Incluso en la época actual, la Orden Jedi está retrocediendo lentamente en lugar de avanzar. Anakin le dijo al clon. Usted se fue, señor. Te fuiste tan pronto como comenzó la guerra. ¿No tenías miedo de que te consideraran cobarde? CT-7567 dijo que solo pensaba en la mayoría de las cosas dentro del contexto militarista. ¿Cobarde? Hay quienes si pudieran con los Jedi, también se irían y, que yo sepa, se han ido algunas personas. Anakin dijo que sabía de la situación de las órdenes Jedi creada por él, pero simplemente no hay manera de cambiar algo que había llegado a ese punto. Ni la República ni la Orden. Por lo que he visto, los Jedi son excelentes guerreros. CT-7567 afirmó. ¿Guerreros? ¿Es así como quieren ser vistos los Jedi? Preguntó Anakin. Pensándolo bien, CT-7567 puede decir que no está seguro. No estoy seguro. Por un lado, a los Jedi parece gustarles la idea de la paz, pero por otro, la imponen normalmente a través de medios o métodos violentos, y ahí está. Hay muchas cosas malas con los Jedi, y sobre todo con la República, y todo ha ido empeorando progresivamente. Dijo Anakin antes de continuar ya que la operación para quitar el chip de la cabeza del clon estaba llegando a su fin. No hay forma de recuperarse porque la manzana se ha podrido hasta la médula. He oído mucho sobre usted, señor, del general Kenobi y de algunos otros Jedi. De hecho, diría que gran parte de la República también sabe de usted, señor. CT-7567 dice antes de preguntar. He oído que también tienes relaciones bastante singulares con algunas mujeres, no tienes que detenerte allí. Sí, tengo algunas relaciones únicas con mujeres que los Jedi no apreciarían. Después de todo, el apego está prohibido, pero el amor en forma de compasión se considera correcto, Anakin dijo antes de continuar. Sé que suena tonto, de hecho, los Jedi ni siquiera niegan que alguien tenga relaciones sexuales, pero lo que está prohibido es la parte del apego. Eso suena muy parecido a los clones ahora mismo, CT-7567 quedó abandonado. Es bueno que puedas simpatizar e incluso pensar por ti mismo en esta situación. Anakin declaró mientras comenzaba a cambiar lentamente la opinión de los clones sobre su condición de simples soldados desechables. ¿Alguna vez has pensado en una vida aparte de ser un soldado clon? ¿Un comandante en el campo de batalla? No, señor. Puede resultar extraño para algunos, pero CT-7567 estaba acostumbrado a referirse a Anakin como un superior en este punto. Era como si fuera natural y a Anakin no le importaba, ya que se había acostumbrado al mismo trato por parte de muchos otros. Sin siquiera considerar el hecho de que los clones fueron creados para ser leales y escuchar órdenes con vacilación, ciertamente no era tan extraño que Anakin, una vez una persona de la República, todavía fuera considerado un aliado ante sus ojos. No le había hecho nada a él ni a sus hombres que significara su perdición o que los lastimara de alguna manera, excepto en lo que respecta a la operación actual, por supuesto. Anakin le había asegurado que pensaba que era importante eliminar todo lo que estuviera atrapado en sus cabezas y un soldado fue lo suficientemente valiente como para ofrecerse como voluntario. Hubo un poco más de silencio cuando la operación llegó a su fin y Anakin usó la curación de la fuerza en el soldado para aumentar su regeneración mientras los droides médicos ayudaban a curarlo. Esos chips de los que habló, señor, ¿qué deben hacer exactamente? Controlarte, por supuesto. Anakin declaró simplemente antes de continuar. ¿Qué más harían? ¿Explotar? Ustedes no son esclavos ahora, ¿verdad? ¿O lo eres tú? Anakin le dio al clon una mirada que pareció incitar las emociones de CT-7567. No, señor. No somos esclavos.
CT-7567 mano para apretar los puños y apretar los dientes debido a la insinuación de Anakin. Eso está bien entonces. Si dijeran que son esclavos de la República tendría que liberarlos a todos. Me he convertido en una especie de figura de la libertad de la gente aquí en el borde exterior. Anakin dijo haciendo que la atmósfera tensa volviera a bajar. CT-7567 se sintió extrañamente aliviado de su ira, como si hubiera sido arrastrada o incluso absorbida por algo. Se sintió increíblemente extraño ante este sentimiento. ¿Sabías que, como persona sensible a la fuerza que tiene acceso a la magia espacial, podría influir en tus pensamientos y emociones si quisiera? Anakin dijo de repente. No es instantáneo ni nada parecido y tampoco es perfecto, pero es algo que puedo hacer. ¿Qué está insinuando, señor? CT-7567 pensó en la extrañeza de no sentirse más enojado. ¿Tú? Sí, ese era yo. Anakin respondió. CT-7567 no sabía si debería sentirse asustado o aliviado por el hecho de que Anakin compartiría esto con él. ¿Por qué me dijiste esto? Porque es algo que superarás o superarás. Tal vez no necesariamente a ti, pero podría sucederles a otros dentro de los clones. Hay una razón por la que ustedes fueron creados años antes de que comenzara la guerra. Dijo Anakin. Ven ahora. Anakin luego continuó. Deberíamos ir y compartir esta evidencia con el resto de tus hombres. Sería impropio de mi parte no compartir esto. Levantó el chip que le habían quitado y el soldado que se lo había quitado tuvo una recuperación muy rápida. Correcto. CT-7567 respondió mientras seguía a Anakin a otra habitación donde se dirigiría a todos. Los biochips de modificación del comportamiento, también conocidos como chips inhibidores, chips de control y biochips inhibidores del comportamiento, eran un tipo de biochip orgánico capaz de dictar o responder a los pensamientos de su huésped. Los clonadores caminoanos los implantaron dentro de cada soldado clon del Gran Ejército de la República en la tercera etapa de su desarrollo embrionario. Anakin había dicho muchas cosas, pero necesitaba simplificar la mayor parte del discurso médico, ya que sabía que los clones no habían crecido para tener un intelecto de nivel genio o incluso tener conocimientos médicos avanzados. Nacieron y se criaron, no fueron creados para ser soldados o comandantes ellos mismos, y su formación así lo reflejaba. Los chips que estaban dentro de sus cerebros bien podrían llevarlos a hacer cosas que no quieren y están más allá del punto de hipnosis. No, con la hipnosis uno solo podía conseguir que alguien hiciera cosas que le parecía bien hacer. Un ejemplo sería intentar obligar a alguien a suicidarse, pero eso es imposible porque los instintos de supervivencia de alguien son demasiado fuertes. No, lo que Sidious quería era algo que le permitiera tomar el control de todo el ejército clon y conseguir que hicieran exactamente lo que él quería. Fueron implantados en los soldados clon del Gran Ejército de la República por sugerencia del maestro Jedi Sifo Dyas, quien inicialmente ordenó el ejército clon, como una contingencia contra los clones que recibían órdenes de Jedi rebeldes. En este caso, Anakin no era considerado un Jedi rebelde, sino simplemente alguien que se había ido, por lo que en realidad no se aplicaba a él. Los chips de control fueron extremadamente efectivos para apoderarse de las mentes de aquellos a quienes se les habían implantado, borrando todos los prejuicios y creencias existentes en los soldados clon. Hubo casos de inmunidad que existía dentro de los clones, pero generalmente era para clones que se consideraban genéticamente defectuosos o modificados de alguna manera. Incluso si dichos clones no fueran inmunes, sus mutaciones aún podrían interferir con la eficacia de sus chips. Actuación. En tales casos, los chips podrían amplificarse para hacer que los clones sean totalmente leales. La inmunidad, sin embargo, no era absoluta. Era posible que el chip se activara completamente e indujera un lavado de cerebro mientras permaneciera presente, mediante medios como lesiones en la cabeza. Los clones cuyos chips fueron eliminados después de la activación todavía recordaban lo que habían hecho bajo su influencia. Como puede ver aquí, estos chips no son los chips mecánicos habituales que uno suele ver, sino que están compuestos enteramente de células. Anakin le dijo a la Legión Clon 501. Los biochips, como su nombre indica, estaban hechos de material biológico, concretamente de células genéticamente modificadas. El ADN de los chips, las células, eran diferentes a las de los clones en los que fueron implantadas. Eran de tamaño microscópico, y esto, combinado con su naturaleza biológica, los hacía extremadamente difíciles de detectar con equipo médico estándar. Fue necesario un escáner cerebral atómico de nivel 5 para encontrar el chip dentro de la cabeza y ver si existía alguna anomalía.
Los chips eran duraderos y los fallos de funcionamiento eran raros. Habría una cantidad mínima, absolutamente mínima, de casos relacionados con esto y podría resultar fatal. ¿Entonces nos estás diciendo que estas cosas podrían matarnos y también obligarnos a matar a otros? Preguntó un clon cuya designación era CC-1119. Sí. Efectivamente, además, sin defectos excepto en aquellos casos especiales en los que alguien pueda resistir o ser inmune en un sentido. Aún es mejor sacarse estas cosas de la cabeza. ¿Qué pasa con el resto de los clones en la República? ¿No deberíamos informarles de este problema? CT-7567 cuestionó, ya que esa era su preocupación en este momento. En este punto, creía plenamente en Anakin, incluso consciente de que podía influir en los pensamientos y emociones de quienes lo rodeaban. No había sentido esa extraña sensación de que le quitaran sus emociones y, hasta donde podía ver, no había ningún cambio en sus pensamientos o en su forma de pensar. ¿De verdad crees que es una buena idea? Alertaríamos a la persona detrás de esto y no podríamos salvar a mucha gente en el proceso. No se sabe qué podría hacer esta persona si se descubrieran sus aviones. Dijo Anakin. ¿No sería una buena idea revelar a toda la galaxia el pequeño plan de Palpatine, incluso con la evidencia, ya que podría intentar hacer que los clones se suicidaran en masa? Es muy posible que esto suceda y nadie podría detenerlo. No, Anakin quería asegurarse de salvar tantas vidas como fuera posible y eso requería un poco de diplomacia e intriga. Luego, Anakin haría que toda la Legión 501 pasara por la operación para deshacerse de los chips y restaurar su seguridad sabiendo que no harían nada que no harían. Fue un gran alivio para ellos y comenzó a confiar cada vez más en Anakin. Ahora, el siguiente paso es,